Y ahora nos la estamos jugando toda también en el Congreso con la reforma pensional. Claro que sí, todo un trabajo. Antioquia recibiendo al presidente Gustavo Petro, todos los dirigentes antioqueños, gente del campo, nuestros campesinos de Jericó que luchan por el agua y por el ambiente, que hoy están hablando. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Señor presidente, bienvenido a Medellín. La gente de la capital antioqueña lo saluda. Presidente Gustavo Petro Urrego, en este momento en la plazoleta de la Alpujarra en Medellín. Representantes de la comunidad, sus colaboradores del Congreso, la gente que estuvo en su lucha, sobre todo en esta lucha de la reforma agraria. Las cuchas tienen la razón, es la camiseta que el presidente está recibiendo en este momento de las madres de la comunidad. Gracias, presidente, por estar esta noche aquí en Medellín en compañía de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la doctora Angie Lisset Rodríguez. Muy buenas tardes para todos. Saludamos a quienes nos acompañan de manera presencial. Ahí está el señor ministro del Interior, los demás ministros que acompañan al presidente. Saludamos a quienes se conectan con esta transmisión a través de la página web y de las redes sociales de la Presidencia de la República. Medellín hoy está siendo observado por el mundo a través de su canal institucional y las redes sociales. Les damos la bienvenida al Pacto de Paz Urbana de Medellín y del Valle de Aburrá. Estamos celebrando una jornada por la paz y la justicia. Vamos entre todos a entonar con mucha alegría, con mucha fuerza, que nos oigan en todo el país y en todo el planeta las notas del himno nacional de la República de Colombia. Señor presidente,
Este pacto por la paz que hoy presentamos con usted, señor presidente, es un proceso que inició el 2 de junio del 2023 y que ha beneficiado y seguirá beneficiando a miles de niños, niñas y adolescentes, a la población en general que han sido víctimas de la violencia. Pero para conocer más a fondo cómo ha sido este proceso de transformación hacia la paz urbana, le daremos la palabra al delegado de los 11 de Jericó, los campesinos de Jericó, José Luis Bermúdez Franco. Señor presidente de la República, en nombre de los campesinos, en nombre de los campesinos del suroeste de Antioquia, principalmente de los de Jericó, le damos la bienvenida aquí a Medellín, muy orgullosos de tenerlo con nosotros. Nosotros los campesinos necesitamos ser escuchados por ustedes, señor presidente. Muchas gracias por estar con nosotros, por estarnos respaldando como lo ha hecho desde su campaña, desde sus primeros días de su mandato, y sigue al frente de nosotros, porque la lucha que hemos tenido es dura, pero no nos dejamos vencer, porque hemos tenido el apoyo de un gobierno que nos escucha, lo que nunca tuvimos en gobiernos de atrás. Siempre nos vimos burlados, nos vimos abandonados. Tenemos un gobierno local que nos tiene abandonados y un gobierno regional que a Tamis se fue a reunirse con alcaldes de allá a decir de que no, a usted no lo apoyáramos. Nosotros necesitamos apoyar a un gobierno que esté ayudando a defender la vida, porque la vida es el agua, porque sin el agua no podemos vivir. No es un capricho mío ni de los 10 compañeros, porque somos los 11 de Jericó los señalados por defender la vida. Y nosotros necesitamos el futuro para nuestras nuevas generaciones, lo que gobiernos de atrás no han mirado. Han firmado documentos en el palacio de ellos en Bogotá para que esculquen nuestras regiones, nuestras montañas, y es lo que no queremos. Y necesitamos que usted, presidente, ayude a reparar este daño que nos han hecho. En nombre de los 11 campesinos de Jericó, hago entrega este pequeño homenaje, un regalo humilde que nosotros como campesinos lo hemos lucido, una prenda que es el significado de Jericó. Queremos que usted lo luzca y que vea que el pueblo campesino está con usted, señor presidente. Permiso, miro algo en mi celular, porque soy un campesino que no tengo estudio, pero sí tengo capacidad ante un público de decir y sentir lo que estamos sintiendo los campesinos del suroeste de Antioquia. Seguimos esperando la resolución de la reforma natural del suroeste y esperamos que agilice, presidente, esto que le estamos pidiendo. Lo seguimos esperando de nuevo en Jericó, porque usted es un campesino más del pueblo, porque usted es el que nos da fuerza de seguir adelante con esta lucha. Presidente, en manos de usted está el futuro de las montañas, del agua, de la vida en nuestro territorio colombiano. Muchas gracias por estar con nosotros. De corazón se lo digo, no tengo más palabras sino agradecerle. Muchas gracias. Gracias, presidente.
nosotros nuestro presidente y el orgullo que sentimos por tener un hombre como presidente, un hombre que se la jugó, que la luchó, que estudió para lograr lo que hoy está logrando, para todos nosotros, para un pueblo con justicia social. Mi nombre es Margarita Restrepo, pertenezco al colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad. Víctima de desaparición forzada de las operaciones militares ordenadas por el expresidente Álvaro Uribe en la Comuna 13. Busco a Carol Vanessa Restrepo. Gracias, señor presidente, por apoyar a las víctimas, por buscar justicia, verdad para nosotros. Hoy estoy acá hablando a nombre de mis compañeras, vengo llena de esperanza en que podamos seguir adelante luchando por la vida, la dignidad y los derechos humanos. Vengo como víctima, pero no a pedir ayuda, sino para decirle a usted y al país que somos mujeres luchadoras, que hemos convertido nuestro dolor en resistencia y que también queremos un país distinto donde se respeten los derechos de las víctimas y toda la sociedad. Usted conoce nuestra lucha para que busque a los desaparecidos de la Comuna 13. Usted, presidente Petro, sabe que la Escombrera no es solo un lugar, es una herida abierta. Es un símbolo de un país que ha tratado de enterrar su violencia. Con más tierra encima, la Escombrera es un símbolo de impunidad, pero también memoria de resistencia. La Escombrera ha empezado a hablar y por eso los victimarios están asustados, porque saben que sus mentiras ya no convencen, que no pueden seguir manipulando a las víctimas, porque las mujeres buscadoras estamos apoyando el cambio. También queremos un país distinto, no aceptamos que haya un Estado que viole los derechos humanos. Queremos un Estado y un gobierno que respete la vida, que conozca los derechos de las víctimas y se comprometa con la verdad, la justicia. Y usted sabe, presidente Petro, que las luchas tenemos razón. El Estado tiene una deuda con nosotros porque otros presidentes militares y políticos se juntaron con paramilitares para asesinar y desaparecer. Por eso hoy le pido que nos siga apoyando, que se garanticen los recursos para que se pueda buscar y encontrar a todos los desaparecidos y desaparecidas del país, para que las víctimas seamos reparadas. Queremos que la Escombrera sea un lugar de memoria, de justicia, de reparación, que no deje de ser símbolo de impunidad. Usted sabe que el Estado tiene una deuda inmensa con nosotras, las mujeres buscadoras y todas las víctimas de la Comuna 13. Por eso esperamos que usted haga un acto en la comuna, en la Escombrera, donde reconozca a las víctimas nuestro derecho y se pida perdón por todos los crímenes que antes cometió el Estado. La mejor forma de acompañarnos es garantizando nuestra protección. Necesitamos que haya presupuesto, que se apoye nuestra lucha, porque estamos haciendo lo que otros gobiernos no han hecho, que es buscar la verdad. Presidente, usted ha hablado de la vida, de paz, de la memoria. Usted más que nadie puede comprender que sin derecho para las víctimas no hay democracia. Logro este espacio y muy contenta, es un sueño, presidente Petro, es un sueño yo tenerlo a mi lado y saber que nos está apoyando. Nosotras las víctimas somos víctimas de un Estado y no guardamos rencor. Queremos verdad, queremos justicia, y hoy con las personas que están aquí les pido por favor que apoyen a la búsqueda de todos los desaparecidos. Muchas gracias. Colombianos, se hizo en la Plaza de Cali, San Francisco, un día después de que la ciudad, el Valle del Cauca en su sur y el norte del Cauca fueron presa de más de 24 atentados realizados por la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos, entre otras, de una organización que, usando el nombre de la FARC, se llama realmente Estado Mayor.
y que es una agrupación supeditada militarmente, organizativamente, a la Junta del Narcotráfico, que es hoy por hoy la mayor organización narcotraficante de América Latina, con vínculos con la mafia albanesa, con otras mafias internacionales, y que ha puesto en jaque, por la eficiencia que hemos alcanzado al capturar centenares, incautar centenares de cocaína prohibida en el mundo. He sido un defensor de que eso se legalice, pero un gobierno tiene que aceptar las decisiones del mundo, y esas decisiones ya han traído 1 millón de latinoamericanos muertos, y yo creo, entre esos, la mayoría colombianos y colombianas, y yo creo que destrucciones democráticas, sufrimiento del pueblo a granel, la ilusión codiciosa del dinero nos ha traído fosas comunes, desaparecidos y muertos, y una corrupción galopante que se toma a veces el Estado en todas las ramas del poder público. Estado sometido a las mafias y no Estado sometido a la ciudadanía, que es como reza el principio de la democracia. ¿En cuántas regiones, yo diría en cuántas comunas de Medellín no se ha vivido tiempos de dictadura, de muerte, de masacre? Aquí, esta niña, Carol Vanessa Restrepo, jovencísima, ¿cuántos años tenía? Tenía en ese momento 17 años, como centenares de jóvenes más en la Comuna 13 popular de Medellín, no volvieron a sus casas. Después que el ejército entró 1 o 2 días, después que tuve en mi oficina la denuncia de un sobreviviente de la Escombrera, con él hice un debate que ya no se puede encontrar en internet, no sé por qué, en la Cámara de Representantes, donde a un herido, pálido de sus heridas, lo habían llevado hasta el sitio de la Escombrera, había pasado hasta por retenes del CTI que no lo detenían, el carro que viajaba era del ejército. Iban otros muchachos con él, pasó retenes y llegó hasta ese punto arriba, una zona ya rural, le decía él, y vio cómo fusilaban a sus compañeros los agentes del CTI, es decir, de la Fiscalía General de la Nación, los que tendrían que estar investigando el crimen. Y él cayó herido, pero no murió, día de noche, más o menos a estas horas. Logró rodar por los campos, llegar hasta donde una amiga, él era un taxista y estaba por coincidencia ese día en San Javier, y rodó hasta llegar más abajo. Sus amigos y amigas lo ayudaron y él decidió llegar hasta mi oficina en Bogotá. Yo lo recibí, me contó toda esta historia, y de inmediato le dije si se atrevía a decirlo en un debate de la Cámara de Representantes para que todo el pueblo lo supiera. Y aceptó a riesgo. Hoy está exiliado en París. Y lo dijo. Y creo, por algo el debate no existe en internet, que nadie le puso cuidado, fuera de las víctimas. Era la primera voz unos días después de sucedida la masacre y la desaparición sistemática de jóvenes, la mayoría, que le decía al mundo lo que había pasado, y era que el Estado, el gobierno de ese Estado, conjuntamente con el paramilitarismo de Don Berna, había decidido sacar bandas. Decían que la guerrilla quizás ni era, y sacando las bandas
desapareció centenares de jóvenes y la Comuna 13 quedó gobernada de facto. Yo le llamo la gobernanza paramilitar, es decir, la Constitución de 1991 no se aplicó en la Comuna 13, sino el miedo, el temor, el terror, el silencio. Años después empezaron las voces a decir la verdad. Y hoy aún, extrañamente, hay funcionarios locales, nacionales también, que impidiendo buscar en la escombrera durante años, aún hoy, a pesar que han aparecido ya los primeros cadáveres, restos humanos, aún hoy intentan que eso no se sepa, que un Estado desató el genocidio sobre el pueblo colombiano y fundamentalmente sobre su campesinado y su juventud, y que esa época no fue del Estado ni social de derecho ni de derecho, ni se le puede llamar democracia ni libertad. Esa época, que es de este siglo también, solo se le puede llamar la dictadura de facto de la gobernanza paramilitar. Eso debe terminar. Pareciera que ahora transitamos hacia otro mundo mucho más democrático, mucho más libre, donde la palabra libertad, ahora uso esa manilla que me regalaron, rojinegra, libertad, al lado de las que me regalan los ciudadanos de la bandera de Colombia y al lado de lo que me regalan los mamos y los curas que traen la protección de la cruz. Se me olvidó el santo que protege. San Benito. Y al lado de las revolucionarias que entonces me regalan una roja que dice Revolución por la Vida, y al lado de esta que es Guayú, de una señora, para que viva. Total, es que entre todas ellas, pues no me han podido matar, así que deben servir para algo. Bien, esa historia pasa por estos días sobre los que quiero hablar. La historia la sabemos cada vez más. Aún anoche, en una conversación, una de las personas joven me decía, cuando hablé de los 6.402 jóvenes, me decía, ¿qué es eso? ¿Cómo? 6.402 jóvenes fusilados por el Estado, con munición comprada por los impuestos de todos y todas los colombianos. Y me tuve que explicar la historia. ¿Cómo será la desinformación? ¿Cómo será que no quieren contar eso para que la gente siga votando por los verdugos? No hay otra. Votando por quienes disparan. Y eso no se puede ocultar. Y hay que decirlo con la realidad de hoy. Aún jurídica, en la JEP, solo hay capturados militares. Autores físicos, quizás la mayoría, la justicia. La verdad no tenía idea del número, yo pensé que eran 180 jóvenes. Y ahora hemos sabido que son 6.402, quizás más. ¿Y cómo se le llama a un gobierno y a un Estado que asesina a sus jóvenes en una cuantía de 6.402 inocentes? ¿Cómo se le puede llamar? ¿Acaso la juventud no es nuestro futuro inmediato, nuestro presente cultural? ¿Acaso la nación no depende de eso? ¿Qué nación vamos a tener si los actuales gerentes de la política y de la economía permiten que se asesine por miles a sus jóvenes?
Ahora voy a continuar con este tema. Debo saludarlos a ustedes. Un saludo especial a todas y todos los antioqueños, ahora a la colombianidad. Por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí. ¡Vámonos! El presidente va a donde quiera. Lo que es el jefe del Estado, por el voto popular. Yo no le tengo miedo, no amenace. Creyó que toda Antioquia estaba en mi contra. Y yo ya me temo que la mayoría no está en mi contra. Acostumbrados que no gritamos fuera. Ya me llenaron la plaza de Bolívar diciendo que gritaron fuera Petro, ¿no? Ellos están invitados a esta democracia, pero a la democracia, no a la gobernanza paramilitar y la neoesclavitud. Acostumbrados a la palabra desaparecer, entonces desaparecieron mentalmente 1 millón de antioqueñas y antioqueños que votaron por el gobierno del cambio. Yo creo que ya somos 1,5 millones, y quizás más. Delegados de las mesas de paz y delegados del Comité de Impulso de la Sociedad Civil. Vamos a hablar aquí de la paz urbana de Medellín y de toda Antioquia y de Colombia. A las y los trabajadores. Que reelegir el proyecto, las ideas, la voluntad, pero yo no soy adicto al poder como cierta persona por ahí. A las y los trabajadores, comunidad educativa, campesinas y campesinos, vendedores ambulantes, emprendedoras de la confección especialmente y otros y otras, sindicatos gremiales, representantes de asociaciones del trabajador, centrales obreras y organizaciones en defensa laboral, madres cabeza de hogar a las que pienso que ganen un bono pensional si la Cámara de Representantes y el Congreso superan el vicio de forma subsanable que la Corte Constitucional expresó y que yo quiero que el Congreso acate. Ojalá la semana entrante, depende, podamos decir con certeza, no falta sino un paso, que toda mujer en Colombia tiene derecho al menos a un bono pensional y que esas madres que hoy están envejecidas, algunas de tanto coser encima de una máquina Singer vieja, en un taller de los barrios populares, como he conocido, algunas ya salieron porque no pueden ver y se preocupan de que sus hijos puedan regresar en la noche a su hogar. Para todas ellas, para la mujer, lo he repetido, campesina cafetera, que le entregó con su hombre, también ya envejecidos, allá en Antioquia, en el sur, donde ahora quieren sacar es cobre y no café, o más allá, en la que llamábamos la zona cafetera, sostuvieron a Colombia durante un siglo, el siglo XX. Estos edificios que nos rodean,
Por allá uno famosísimo que es el de Avianca, ¿era? El de Coltejer. Avianca era en Bogotá y se quemó. El de Coltejer en Medellín, menos mal que no se ha quemado, porque nos sigue enseñando una historia, con su más y con su menos. Y es que solo pudo haber confecciones y telas en Medellín, porque hubo mucho café hecho por el campesinado antioqueño, hoy venido a menos. Pero es que resulta que a veces preguntamos en las plazas: levante la mano un viejo campesino del café que haya sido pensionado, y no he podido encontrarlo en todo el país. Allá hay uno, no sé, porque después de entregarle miles de millones de dólares al año a través de las retenciones, los impuestos, las divisas de ese café exportado, le pagaron los sueldos a todos los congresistas liberales y conservadores de Colombia, le pagaron el sueldo a todos los magistrados, a todos los ministros, a todos los presidentes de Colombia. Levantaron la industria a partir de esos fondos, hasta una flota mercante tuvimos, gran colombiana, y no hay una sola pensión hoy para quienes dedicaron su vida a sostener el país a través de la producción cafetera. Eso se llama injusticia social. Eso se llama indolencia con la gente que trabaja. Y por eso que hoy tengan una pensión o al menos un bono pensional es fundamental. Y eso depende para toda y todo colombiano de aprobar la reforma pensional, que está a un paso de aprobarse. A un paso. Si los congresistas de la Cámara y del Senado llegan la semana entrante a las plenarias, por sus abuelos congresistas, por sus abuelas y madres, les solicito como presidente de Colombia, sabiendo que ya habían salido a vacaciones, regresar a la sede del Congreso de Colombia, dar los debates que hay que dar, pero aprobar la reforma pensional de Colombia. Aprendices del SENA, personas de la tercera edad, hoy este gobierno, y se lo digo a quienes dicen a través del colombiano que tantas falsedades levanta contra mí, hemos entregado ya mensualmente a 350.000 adultas y adultos mayores que hoy no tenían ninguna pensión, un bono pensional para que puedan con tranquilidad tomarse una sopa caliente, ojalá una mazamorra, ojalá los frijoles que usted dice. El chicharrón puede ser muy pesado a esa edad. Y más el aguardiente, ojo. Y dormir en una cama caliente, y sobre todo, al llegar a su hogar, ser recibido con una sonrisa de amor por sus hijas, sus hijos, sus nietos. Porque cuando se puede llevar comida a la casa y no ser un estorbo, como a veces miran al viejo, entonces se le devuelve con amor su llegada a la casa. Y les dije, quiero llevar a esa fuerza pública en medio de las dificultades a apoyar la inmensa tarea de hacer de Antioquia y de Medellín la patria de la vida y la patria de la paz y la patria del conocimiento y la patria de la humanidad. Por eso, ministra del Ambiente, usted que es indígena,
no voy a firmar ninguna resolución en donde la reserva natural en el sur de Antioquia, en Jericó y sus zonas aledañas, permita que siga la actual minería actuando. ¡Ojo! Este es el gobierno de cambio, no el gobierno de los miedosos. Ya una funcionaria dice, no sé qué vaina de la agencia de minería me traicionó. Porque yo después que me di cuenta que la minería en Antioquia la manejaba el departamento en función de la gran minería, decidí recuperar las funciones de la minería en el departamento de Antioquia. Y dijimos, ya va a llover y me falta un punto. Y dijimos, y llover sí que es peligroso en Medellín. Sí que es peligroso en Medellín. Y la funcionaria, sin autorización de su jefe y de su presidente, prorrogó la exploración minera por contrato de la empresa, ¿cómo se llama? La Anglo Ashanti. Dueños de Anglo Ashanti deben saber que se deben retirar de la tierra campesina. Ojalá por su propia voluntad. Si no, iré hasta donde viven los accionistas de la empresa a decirles cómo esa empresa se estrella contra la vida en una región antioqueña. Primero por las buenas, pero buscaré las normas que permitan que ahí no haya explotación minera nunca, porque acaban con la tierra cafetera y el orgullo de Antioquia, su historia original, que es la del trabajo decente, la del campesinado arriero que me regaló este bonito, ya tengo varios, el carriel antioqueño, que sirve para mucho en los largos viajes, y a mí me toca hacer largos viajes. No puede en Medellín, cosas que he descubierto, tener el alcalde una asesora que fue fiscal, dándole órdenes a los fiscales de Antioquia para que pongan presos a sus enemigos políticos. No, señor. Eso se llama dictadura. Eso no es democracia. Yo aquí hice debates. Yo aquí hice debates. El del 2007 me costó toda mi familia, que ahora no vive alrededor mío, dispersa por el mundo, porque fue el del paramilitarismo en Antioquia. Y muchas de las cosas que escuchan ustedes hoy sobre hechos truculentos, lo dije en ese debate. Ese debate mostró cómo sobre Antioquia se impulsó y después se volvió nacional la gobernanza paramilitar. Y hubo fiscales antioqueños, uno acaba de morir, el esposo de la directora de la SAE, que también era fiscal, descubriendo la misma verdad que yo dije públicamente, y los mataron a todos, excepto el que acaba de morir. Mataron fiscales y mataron investigadores del CTI, de la sección de Fiscalía de Antioquia. Gregorio es el señor que acaba de morir, el que descubrió el parqueadero de Padilla y toda la contabilidad del paramilitarismo de ese entonces. Y yo leí los cheques que le llegaban y ninguno era de un trabajador o de un pobre de Antioquia. Todos eran de los más ricos de Colombia. Gobernanza paramilitar para esclavizar al pueblo a partir del miedo y de la muerte. Y a esos fiscales los reemplazaron otros que ya no se atrevieron a investigar, tratando de revivir
la gobernanza paramilitar, y vino el cartel de la toga y se acabaron las investigaciones en la Corte Suprema y empezaron a aparecer magistrados corruptos. Y volvió el terror y la muerte, ahora con mafias multinacionales que son dueños de grupos armados que algunos se dicen disque guerrilleros y no lo son, y otros puros mafiosos. Y hay que decirlo así, hoy tenemos mafias más poderosas que las de Pablo Escobar, solo que ya no viven en Medellín, ni en Cali, ni en Bogotá, ya no viven ni en Miami, a donde se fueron, sino que viven en Dubái y quieren matar al presidente de Colombia. Y no quiero, pero es una de las hipótesis alrededor del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, solo hipótesis hasta ahora. Aquí vienen a turismear algunos de sus miembros a ver si una menor de edad acepta o la llevan, o un menor de edad. Hemos descubierto en el inframundo organizaciones que están esclavizando la niñez pobre de los barrios de las comunas del Medellín, incluso descuartizándolos en el Internet negro. Espero que la policía sepa qué es el Internet negro y la averigüe. Data centers oscuros ubicados a veces en Europa, pero con transmisiones en los pueblos pobres, en donde no quiero contar lo que se ve y hay que tener mucho dinero para entrar allí, para pagar la membresía. Son los ricos del mundo los que disfrutan cómo violan y descuartizan niños, algunos de los cuales son de Medellín. Eso tiene que acabar. Por eso necesitamos justicia libre y no justicia supeditada ni al crimen ni a la política, que muchas veces es política criminal. Y le he dicho a la policía y al ejército, no más oficiales arrodillados al dinero de la mafia. Se capturan aquí y allá, son muchos. Ya no estamos viviendo, y todo antioqueño y antioqueña debe saberlo, el mundo en donde estaba enfrentado una guerrilla socialista siguiendo los pasos del Che y una oligarquía con su Estado tratando de impedir los cambios. Eso se acabó en Colombia hace tiempos. En Colombia hay una guerra de mafias, una guerra por el control de la ruta, del puerto, del sitio de producción, de por donde va la cocaína. Y también dominan nuestros barrios populares, porque juventudes excluidas tienen que ayudar a pasar el alijo, a guardarlo, llevarlo hasta el puerto, y entonces terminan también sirviéndole a este poder de la muerte que se está intentando apoderar también de Colombia. La justicia tiene que ser libre, punto. Así que le pido al alcalde de Fico que no rompa la Constitución y saque su fiscal de la oficina, porque la fiscalía debe ser independiente del Ejecutivo. Y le pido a los fiscales de Antioquia que me ayuden a construir la paz de Antioquia y no a hundir a Antioquia en la violencia permanente en la que en las últimas décadas se ha vivido. La tasa de homicidios a punto de bajar de 10 por cada 100.000 habitantes, es decir, del reconocimiento internacional al que no ha llegado ni siquiera Bogotá, casi pudo, pero se está devolviendo. Es el de ser la primera capital de Colombia que sale de la violencia, quizás seguida de Pasto, ojalá, y de Tunja, porque ya la ciudad capital no pudo por destruir los programas sociales que allí habían, y ahora tenemos una juventud otra vez excluida en la ciudad. Aquí tenemos que incluirla. Y entonces, si termino, para que ustedes no se mojen, ya dado que yo no me estoy mojando, ya se fue la lluvia, ya no mojamos.
Ya ahora al final de la conversación. Esta situación de la lluvia cae desigualmente en Medellín que en la mayoría de las ciudades de Colombia. Y es que el Medellín se ha creído en una urbanización que llaman moderna y de vanguardia, que no es moderna ni de vanguardia. En Europa, en Nueva York, donde no he vivido, sino he ido. En Europa viví y lo supe. Los pobres, que son pocos allá, pero los hay, viven donde viven los ricos. Ojo. Y sus edificios, porque lo que hay es edificios, son iguales que los edificios del vecino más rico. Y eso significa una política social de vivienda que no discrimina. La palabra que se usa, muy técnica, no gentrifica, pues pucha, que viene de gentes, y viene de estrato, que en Colombia sí que se usa y no hemos podido eliminar los estratos sociales. Le toca a usted, directora de planeación, muy joven, tú eres de Cartagena. La misión de acabar con la estratificación por estratos, que son castas, ni siquiera clases sociales, sino castas infranqueables que nos... Porque por televisión ve cómo las niñas lindas se enamoran del joven lindo, de buen carro, y después ponen una marca de celular que vale 7 millones, y el joven pobre sabe que todas las niñas de su barrio quieren ese celular, pero ¿de dónde saca 7 millones? Pues lo resuelve. Eso lo descubrí en Bogotá siendo alcalde. Se lo roban en el centro para regalarlo a la novia. Es un asunto de amor que no debería ser, porque simplemente esos jóvenes no deberían estar excluidos, pero lo ven en televisión. Y algo parecido sucede aquí en Medellín. No sé si más o menos, las estadísticas dicen que son casi iguales. Pero ¿por qué los pobres viven en los cerros y los ricos casi que también? Pero en los cerros más bonitos, los que salen al aeropuerto de Río Negro. ¿Por qué las empresas que están junto a la doble calzada de Río Negro, que son de las más grandes de Colombia, no pagan el impuesto predial? Por la valorización que la inversión nacional pública ha hecho en esa región. Eso, si no hay plata, entonces no hay plata para los pobres. ¿Por qué los ricos, no digo solo de los que están junto a Río Negro, sino en toda Colombia, no quieren pagar impuestos? Y dejan entonces que le pongan el impuesto al IVA a la comida. Los pobres buscando o financiando el Estado, cuando es el Estado el que tiene que pagarles, en obras y en gasto social, para que podamos vivir en una sociedad más equitativa. Pues en Antioquia, en Medellín, ha habido una política continua de gentrificación. Al pobre lo sacan del centro de abajo y lo echan a las comunas, y los jóvenes tienen que vivir allá, a veces sin agua potable, EPM. Le he pedido a la superintendencia que me averigüe por qué en EPM si hay plata para la otra turbina de Hidroituango, que se robaron además los ricos contratistas de esa empresa y nos pusieron en un inmenso peligro. Hubo una creciente súbita en el río Cauca hace un mes y no sonó una sola alarma en los pueblos de abajo antioqueños de Hidroituango. La subida fue pequeña, venga Yanoda a ver. La subida, menos mal, fue transitoria, una afluente que se creció por las lluvias, pero si hubiera sido permanente, Isabel, la gente se inunda sin un solo grito de alerta, cuando la justicia dijo que EPM tenía que cuidar
y mitigar el riesgo aguas abajo, y eso lo ordenamos. Y el señor director de UNGRD debe dejar de perder el embeleso por Hidroituango y hacer lo que corresponde, que es que se cumpla el plan de mitigación de riesgo para las poblaciones antioqueñas ríos abajo y hasta Sucreñas, y hasta llegando al Magdalena llega a Barranquilla, a Benedetti. Los pobres arriba donde no hay agua y hay problemas, y los ricos en otro lado, eso no puede ser, y el centro de la ciudad vuelta a un negocio. Yo le pido al alcalde, pero también aquí, a la inmobiliaria Virgilio Barco, que creó Santos del Orden Nacional, que priorice que los pobres puedan vivir en edificios en el centro de la ciudad, edificios de la misma calidad que los edificios de la gente que tiene con qué pagar. Señor Nicolás Corso, sé que es descendiente de catalanes y que sabe que en Barcelona, no lo dice la prensa aquí, los pobres viven en los barrios de los ricos, en edificios de igual calidad que los edificios de los ricos. Y la revolución que hubo allá en 1936, anarquista, republicana y libertaria contra el rey, pues no se presenta ahora porque ya no hay la diferenciación social tan agreste como la que existía en ese tiempo. Y por eso, si queremos hablar de paz en Medellín, tenemos que cesar la política de gentrificación, tenemos que lograr un cruce de las etnias porque no existe raza. Que todo niño de Antioquia lo sepa en su colegio. No existen razas en el mundo, ni en la naturaleza, ni en los perros, ni en los caballos, y muchísimo menos en el ser humano. La diferencia de color de la piel es un asunto de resistencia ambiental, pero no de raza. Los cerebros de los seres humanos son todos iguales. Las culturas dependen de la historia, no de la raza, porque no existe raza. Saquen esa palabra del himno, porque es un insulto a quienes han muerto por el racismo en toda la humanidad. Aquí el de piel blanca no es superior al de piel negra o al de piel indígena o al de todos los colores, porque los colombianos somos de todos los colores y esa es nuestra riqueza. Y lo digo con sinceridad, yo que vengo de un pueblo donde hay negros, indígenas, donde llegaron blancos recientemente de Europa, italianos y franceses. En Ciénaga de Oro se toca música árabe y se habla en árabe de recientes migraciones del levante árabe. Y entonces yo entiendo la diversidad. Mi primera novia fue árabe. No hice nada con ella porque era un amor platónico de cachaco. Ahora me arrepiento. Pero entendí, y lo entendí más con el tiempo, recorriendo el país. Y entonces aquí gentrificar es un crimen contra la misma población antioqueña. Y hay que hacer un esfuerzo urbano para que eso se detenga, porque, y este era el segundo tema, tenemos que lograr paz en la comuna popular. Y por eso me puso esta gorra, me la puse, cambié la de la presidencia por esta. Así será cuando sea ciudadano del común dentro de un año. Que ojalá como ciudadano del común pueda participar en la Asamblea Nacional Constituyente que necesita Colombia. Eso el pueblo lo decidirá, nadie más, porque el pueblo es el soberano único de Colombia. Todos los demás somos constituidos y emanamos de ese poder.
Viene una discusión actual jurídica y política que viene diciendo que no tengo derecho a convocar al pueblo. Pues el pueblo es el poder, ¿cómo no se va a convocar cuando hay dudas? Pero todavía es más poderoso cuando no se convoca, sino cuando se autoconvoca. Y yo sí creo que llegó el momento de abandonar los 100 años de soledad, como dice la señora, y entrar al camino de la vida y de la democracia y de la libertad real. Que libertad no es entrar a un supermercado a ver en las tiendas lo que no se puede comprar. Solo pueden comprar los que tienen con qué, y libertad no es para unos y para otros no. La libertad de supermercados es esclavitud. La libertad real es que cualquier persona, de cualquier lugar de persona, hombre, mujer, niño o viejo, pueda ser libre en su espíritu. Y para que el espíritu sea libre en un individuo que se transforma en persona, hay que conocer libremente, hay que no ser esclavo, hay que romper cadenas, hay que ser emancipado y emancipador. La palabra emancipador es clave que la volvamos a repetir. Bolívar no era el libertador, Bolívar era el emancipador. Y la orden que nos dio creando esta república, de la que Antioquia quiso y fue combatiente por la república, no por la monarquía, es que seamos emancipadores, hombres y mujeres todas, y seamos emancipados. Y la juventud y el barrio popular deben ser emancipados, están bajo nuevas esclavitudes de la muerte. Y la historia ha sido larga. Y entonces hemos hablado, no los conocíamos mucho, con los viejos jefes de bandas, libres o presos en la cárcel de Itagüí. El gobierno ha ido a hablar allá repetidamente. Ellos tendrán sus intenciones. Veremos si son adaptables a una política de paz. No quiero que nos engañen y que usen la paz simplemente para fortalecerse tanto como han hecho otros grupos, sino para mirarla de verdad, para salir de la violencia definitivamente y poder mirar de frente al ser humano, al sol, a la luna, al pájaro que canta, a la vida. Ellos han hecho unas sugerencias que están también acordes con el programa de gobierno. Han dicho que dado que la niñez y la juventud de la comuna popular fue esclavizada por la violencia, se mataron a unos y otros, las fronteras invisibles fueran ciertas. Isabel, que está coordinando esas conversaciones, la muerte llevó a Medellín a 400 muertos por homicidio por cada 100.000, la más alta de la historia colombiana, la más alta alcanzada hasta ahora por alguna ciudad del mundo, y hoy son 10. Eso es orgullo, pueblo de Medellín y de Antioquia. Todavía insuficiente, hay muerte, pero bajar de 400 a 10, y en los últimos años sí que vertiginosamente cayó, es un orgullo antioqueño que hay que levantar como una bandera. A mí me gustaría que en este gobierno bajáramos del 10. Está repuntando desgraciadamente en los últimos meses. Y hay que ser más tercos entonces. Y es que hay que recoger en una política pública a la niñez y a la juventud de la comuna popular, política pública eficaz, no de carreta,
Por eso aquí he traído al ICBF y he traído a los jóvenes en paz y hemos hablado con los jefes de banda, casi todos. Sé que otra violencia entra a Medellín y que viene del extranjero, pero esa prioridad que nos han puesto, que no es de hombres, sino también de mujeres, jóvenes y niñas, tiene que ser la prioridad del gobierno nacional en lo que nos queda y ojalá en los próximos años, si estos programas no se olvidan. Ellos dicen que 2.000 niños en lo que llamábamos clanes, en sitios para educar en el arte. Eso le pusieron un nombre a los técnicos de 40x40 que no entienden ni mandrake. Pero es que el niño y la niña de bebé en su primera infancia empiecen a aprender arte. Piden 2.000. Ojo, señora del ICF y ministro de Educación, pero si nosotros dijimos que en cada escuela se tenía que enseñar arte y música, lo cual no daría 2.000, sino 100.000 quizás, ¿por qué no se cumple en Medellín eso? Ojo, porque es una ley de la República y la ley se cumple en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Entonces, le pedí al ministro de Educación que haga una auditoría, porque si aumentamos el dinero a la educación pública de Colombia de 50 a 70 billones, y eso a través del SGP, va a todos los municipios de Antioquia y va a la alcaldía de Medellín, ministra de la Cultura, necesito saber... ¿Dónde está la ministra de la Cultura que venga por aquí? Ya hizo la organización de todo el acto cultural. La ministra también es de la diversidad porque su familia viene de un país árabe, pero no son árabes, son asirios, que desde mucho tiempo se volvieron cristianos. Y produce un poco de envidias ahí entre la prensa y la gente que no me quiere, porque es muy linda. Y ya me inventaron un cuento con ella que no existe. Pero, ministra y ministro de Educación, ustedes me tienen que averiguar en todos los colegios ubicados en las comunas populares a donde va esa niñez. Y tienen que ver qué cobertura hay y si se está dando clases de arte y de música en los colegios con el dinero que le hemos girado al alcalde Fico, que es por norma, pero que quiero ver si se está aplicando a cabalidad. Es arte y cultura en todos los colegios públicos de Antioquia. Es historia dictada por profesores en todos los colegios de Antioquia. Es programación de software en todos los colegios de Antioquia y por tanto matemáticas, porque la inteligencia artificial no nos va a quedar grande. Y es educación física. Viceministro, usted que vivió en Medellín, ¿dónde lo tienen? Aquí, Afro, de los barriados. ¿Usted en qué barrio era que vivía? Coordinador del INDER de Medellín. Coordinador del INDER de Medellín. INDER de Medellín. ¿Y en qué barrio vivió usted? Vivo en Buenos Aires. En el barrio Buenos Aires de Medellín. Entonces, no puede haber ningún colegio de Antioquia. Por tanto, ningún colegio de la comuna popular que no tenga un profesor o profesora de educación física, porque hemos girado los recursos suficientes para la educación extendida que traiga arte, conocimiento, historia y sanidad en el cuerpo a toda la niñez y la juventud adolescente popular de Antioquia. Yo sé, por eso quiero la auditoría, porque la plata sí se ha girado
y en algún lugar se queda y hay que saber en qué lugar se está quedando. Así que la auditoría comienza por Antioquia y este es un primer punto de acuerdo con los señores y señoras de quienes ejercieron violencia en la barriada popular. Proteger la niñez antes que nada. Un Estado cuidador. Le he pedido a la policía, que ahora cada vez es más policía de mujeres, policía femenina. La mujer sabe del cuidado. El hombre a veces se tira la vida por ahí en un billar o en un juego de póker, decía La Vorágine. Antes de jugar mi corazón al azar, me lo ganó la violencia. Antes de conocer mi mujer alguna, me ganó la violencia, el corazón. La vorágine no puede ser más porque llevó a un genocidio de indígenas, trabajadoras del caucho, a principios de siglo o a finales. Y por tanto, si aquí cada joven, muchacho o muchacha adolescente, no le gana al corazón la violencia, sino el amor, sea el arte, sea el saber, sea el otro sexo, y sabe hacer un poema y cantar poemas y no groserías, y sabe recoger la cultura que viene de los ancestros y ponerla en los tiempos de hoy, y para eso hay que estudiar música y arte. Para todo eso, que es el renacer de Antioquia y el renacer de Colombia en la paz, después de superar 100 años de soledad, necesitamos una escuela y un colegio que sepa enseñarlo. Ministra de Cultura y Ministro de Educación. Ustedes dos. Bueno, eso me presentarán los datos. Y nos lleva entonces a si es posible que las bandas se desarmen. Yo le pido a estas viejas personas, algunas aquí presentes, ya el colombiano titulaba, el presidente llevó a los jefes de banda a la tribuna, a los jefes de banda que quieren dejar la violencia. Porque aquí hay una élite política y económica que quiere ver muertos a los jóvenes hijos del campesinado, de los trabajadores, de la mujer popular. Porque mientras más mueren los jóvenes allá en guerras intestinas, bajo ilusiones que no son lentejuelas, le llamo, más negocios hacen al interior de la ciudad y del país, negocios leoninos, robos al Estado, robos a Hidroituango, robos de tierra de los campesinos y campesinas, robos de la tierra de la gente pobre que vive en un buen lugar en Medellín, para hacer simplemente business y business, traer contrabando, sacar oro que no les corresponde en contra del pueblo, traquetear al final de los tiempos. La Antioquia inteligente, entonces, primero, por eso aquí están estas personas. Queremos que la Fiscalía General de la Nación, olvidándose que hay fiscales aquí que no les hacen caso, vayan a la cárcel que yo mismo voy a ir, me acompañen, y a través de las actuales normas jurídicas podemos lograr un acuerdo definitivo en donde cese la violencia aún más en los barrios pobres de Medellín, la juventud pueda ser libre y podamos hablar entonces de paz con la boca llena de alegría, cantando, ojalá. Sé lo difícil que es lo complejo. Antes se pensaba que la paz era hablar con un comandante guerrillero que sabía de política, que tenía una ilusión en su corazón y por eso se hacía matar o andar por los páramos y dormir bajo el frío y bajo la lluvia.
Pero eso no es lo que hay hoy. Hoy los colombianos nos hacen matar por la codicia y tenemos que alejarla. La codicia mata la vida. La mayor enemiga de la vida humana se llama codicia. La mayor enemiga de la vida natural se llama codicia. Es por el petróleo que bombardean árabes. Es por el petróleo, no por el riesgo nuclear que están bombardeando a Irán. Y eso se llama codicia de Israel, de Estados Unidos y de Europa. Y esa codicia puede llevar a la extinción humana, sea a través de la inteligencia artificial vuelta a ejército, sea a través de la crisis climática que ya sentimos y por eso se derrumban los barrios de Medellín, sea porque simplemente nos matamos entre nosotros, por simple ambición, por simple codicia, y eso es no más 100 años de soledad, hay que terminarlo. Por eso le pido a estos antiguos dueños de la violencia en Medellín, cesen toda violencia. Ojo, no se trata de acuerdos parciales. Sabemos que cumplieron cuando dijeron acabar fronteras entre bandas. Sabemos que cumplieron cuando dijeron no más matar, tregua. Sabemos que en algunos barrios cumplieron cuando dijeron por un tiempo transitorio cesar la extorsión. Medellín está bajo extorsión generalizada. Medellín no es libre mientras exista extorsión para ricos y para pobres. Por eso yo quiero poner mis condiciones para dar un paso definitivo al cese total de la violencia en la comuna popular y emancipar a la juventud y a la mujer de Medellín, emanciparla, cortar las cadenas de la violencia y de la codicia. Entonces hay que cesar definitivamente la violencia. Yo llevaré, si ella quiere, es libre, no depende del gobierno. Yo la puse en una terna y ahora el Consejo de Estado le tiene una espada de Damocles, diciendo todos los días si la dejan el cargo o no. Así respondieron a mi terna, que buscaba una fiscal mujer que no estuviera supeditada a mí, a ninguna las conocía. Ahora me arrepiento de haber conocido alguna por ahí. Pero puse ese riesgo, nadie que me fuera a tapar la espalda como piensan los presidentes, porque la presidencia yo no he cometido ningún delito ni lo cometeré y no tengo miedo. Y esa libertad de una terna no conocida por mí, de personas que habían luchado por derechos humanos, debe volverse aplicable hoy, y le pido al Consejo de Estado en la sección donde está el tema, que no sé si es la misma sección quinta que nos ha quitado embajadores, cónsules, nos ha quitado congresistas y alcaldes, como si nos tuviera rabia. Quitan gobernadores porque dicen que tenían doble militancia, cuando era una coalición que los apoyaba. Pero resulta que la mayoría de los gobernadores son de la derecha y los apoyaron coaliciones igualito y no sale ninguno, solo los del pacto histórico. Esa sección quinta es la que suspendió el decreto a la consulta popular cuando el mismo presidente les dijo que yo no reconocía la competencia del Consejo de Estado porque la Constitución Nacional dice que el tutor de la consulta popular es la Corte Constitucional. Y allá entregué el decreto, no en el Consejo de Estado. Por eso ahora que el Congreso, más o menos, faltaron muchas cosas, obedeció el deseo del pueblo de ser aprobada la reforma
laboral como ley votada en el Congreso de la República, la consulta ya no hace falta y voy a derogar el decreto con que la convoqué. Ya necesito la firma de todos los ministros que creo que hoy firmaron. Cumplo mi palabra, pero eso no significa que al cesar la convocatoria al soberano popular para un tema particular que era la reforma laboral, no cejemos en el esfuerzo, no dejemos la energía para que ahora el pueblo colombiano, todo y toda como soberano popular, se pueda autoconvocar ya no para resolver un problema particular, sino el gran problema que hoy tiene Colombia en muchos temas, pero quizás el mayor, el que la Constitución del 91 no se aplica. Yo no pienso derogar la Constitución del 91, quitarle apenas unas contrarreformas, si el pueblo quiere. No estoy pensando en otra Constitución, estoy pensando que el Estado social de derecho, la paz entre la humanidad y la naturaleza en Colombia y la justicia social que ordena la Constitución del 91 sea realidad en Colombia y no simple palabra lanzada al viento. Por eso en concreto, el decreto civil, por eso en el acuerdo de paz urbana, que no es con guerrillas, es con delincuencia y brava, que asoló a Medellín, indudablemente debe ser seria para que estos procesos que también están en Quibdó, en Buenaventura, que espero abrirlo en Barranquilla, permita que sin muertes se acabe la esclavitud del pueblo a la violencia. Y en Medellín sí que es una buena ciudad para comenzar. Así que mi propuesta consiste en que la fiscal general no la he invitado porque está fuera del país, creo, y yo como presidente de Colombia vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios, y de la extorsión y la ayuda al traqueteo. Yo sí creo que una persona es libre de consumir lo que quiera y que no debería haber normas en contrario, pero eso solo bajo la libertad, no bajo la esclavitud. Porque vi la cárcel y estuve allí y vi a miles de jovencitos. Yo era joven, pero no tanto como ellos, que por un decreto los llevaban porque tenían una bicha, decían, en el bolsillo, y a veces ninguna se la ponían, y si no daba la plata se iba para la cárcel. Y los vi morir en la cárcel. Y vi como una juventud pobre, sin oportunidades, moría en la cárcel, y la droga se la llevaba el guardián del IMPEC, y hasta director de la cárcel estaba en el negocio. Los llevaban allá solamente para que no los viera la clase media alta y no pensara que ellos iban a corromper a sus hijas y hijos de colegios de alta gama. Y así convencieron al pueblo también. Pero es que así no se soluciona el problema. El problema no se soluciona llevando a la cárcel a un jovencito para que no sea observado mientras se consume en bazuco día y noche durante semanas y después muere, o lo matan, o desaparece esa juventud porque nunca tuvo oportunidad. La solución está en que las juventudes de Colombia tengan oportunidad por igual. Igual la niña que va al colegio bilingüe, muy caro. Igual el muchacho que va al colegio público, que es gratuito,
pero el colegio público debe tener la misma calidad de educación que el colegio bilingüe de la niña. En eso consiste la democracia. Así que, señores firmantes de este acuerdo de paz próximo, hago esa propuesta. Cese ya no transitorio, sino total, y beneficios jurídicos estudiados con el mismo Poder Judicial actuales. Quizás se necesite de una ley, pero si logramos demostrar que es posible, la presión popular por una ley de ese estilo de todas las regiones que sufren ese flagelo crecerá, porque veremos que la paz es posible y que salir de 100 años de soledad es posible en la Colombia actual. Gracias a todas y todas por su presencia. Juventudes de Medellín, mujeres de Medellín. Gracias, pueblo de Medellín y de Antioquia, que no se deja atemorizar. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que viva Colombia, país de la belleza! ¡Que viva una Antioquia que sale de los 100 años de soledad! Gracias y gracias por su presencia.